Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para enterarse de lo último y lo mejor en el mundo de las series. Hoy prepárense porque vamos a viajar directo a Turquía, la cuna de dramas intensos, romances apasionados y tramas que te atrapan desde el primer segundo. Así es. Hoy vamos a hablar de las series turcas que prometen conquistarnos en 2025. Y es que, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a una buena serie turca? Esas producciones que nos transportan a paisajes exóticos, con personajes complejos y conflictos que nos hacen sentir cada emoción como si fuera nuestra. La verdad es que Turquía se ha consolidado como una potencia en la producción de series, y cada año nos sorprenden con propuestas innovadoras y de altísima calidad. Antes de que nos sumerjamos en esta aventura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas novedades y reseñas. Y si les gustan las series turcas tanto como a mí, denle un buen like a este vídeo para que YouTube sepa que quieren más contenido de este tipo. Vamos a descubrir juntos estas joyas televisivas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a desmenuzar esas series turcas que están generando muchísima expectativa para el 2025. Prepárense porque hay de todo: dramas familiares, comedias románticas, thrillers de suspenso y hasta historias de época que nos transportarán a otro mundo. Empecemos. La primera serie que quiero mencionar, y que ya está causando revuelo en las redes sociales, se llama Eflatun Aşk o Amor Púrpura, que suena muchísimo más romántico en turco, ¿verdad? Esta serie nos cuenta la historia de Deniz, una joven y talentosa arquitecta que, después de una tragedia familiar, decide alejarse de la gran ciudad y refugiarse en un pequeño pueblo costero. Allí conoce a Yaman, un pescador con un pasado misterioso que la cautiva desde el primer momento. Amor Púrpura promete ser una historia llena de secretos, superación y, por supuesto, un romance apasionado que florece en medio de paisajes impresionantes. Lo que más me llama la atención de esta serie es que no se centra solo en el romance, sino que también explora temas como la pérdida, la reconstrucción personal y la importancia de la comunidad. Además, la química entre los protagonistas es palpable desde los primeros adelantos, así que estoy segura de que nos van a hacer suspirar. De hecho, los rumores apuntan a que los actores principales, cuyas identidades aún se mantienen en secreto para generar aún más expectación, están recibiendo clases de actuación y dialecto para perfeccionar sus personajes. Se dice que la producción ha invertido fuertemente en la autenticidad de la ambientación del pueblo costero, buscando locaciones reales que reflejen la vida cotidiana y la belleza natural de la región. La paleta de colores utilizada en la serie, predominando los tonos púrpura y azul, busca transmitir una sensación de melancolía y esperanza que complementa la trama principal. Fuentes cercanas a la producción aseguran que la banda sonora será una mezcla de música tradicional turca y melodías contemporáneas, creando una atmósfera envolvente que intensificará las emociones de los espectadores. La siguiente serie que tengo en la mira es Golge Oyunlar, o Juegos de Sombras. Esta es para los que disfrutan de los thrillers psicológicos con giros inesperados. La trama gira en torno a Elif, una brillante abogada que se ve envuelta en una conspiración después de defender a un hombre acusado de asesinato. A medida que investiga el caso, Elif descubre secretos oscuros que la conectan con su propio pasado y la ponen en peligro. Juegos de Sombras promete mantenernos al borde del asiento con cada episodio. La serie tiene una estética visual muy cuidada, con escenarios sombríos y una atmósfera de tensión constante. Además, la protagonista es un personaje femenino fuerte e inteligente, que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Si les gustan las series con misterio, intriga y personajes complejos, esta es definitivamente una opción que no se pueden perder. Lo que me entusiasma particularmente de esta serie es la complejidad de la trama. No se trata solo de un caso de asesinato, sino de una red de intrigas que involucra a figuras poderosas y secretos familiares. La directora de la serie, conocida por su trabajo en otros thrillers aclamados por la crítica, ha prometido que Juegos de Sombras será una experiencia inmersiva que desafiará constantemente las expectativas del espectador. Se rumorea que la serie se inspiró en hechos reales, lo que añade un elemento de realismo y suspenso aún mayor. El elenco, encabezado por una actriz emergente que promete convertirse en una estrella, ha recibido elogios por su dedicación y compromiso con sus personajes. Se dice que la serie explora temas como la corrupción, la impunidad y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de engaños. Ahora,
vamos a cambiar un poco de género y les voy a hablar de una comedia romántica que estoy segura de que les va a sacar muchas sonrisas. Se llama Ayaan Tarifi, o La receta de la vida. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una chef talentosa pero un poco desastre en su vida personal, que hereda un restaurante en un barrio bohemio de Estambul. Para mantener el restaurante a flote, Defne tendrá que asociarse con Aras, un crítico gastronómico famoso por su mal genio y sus opiniones implacables. Como se pueden imaginar, la convivencia entre Defne y Aras no será nada fácil. Sus personalidades chocan constantemente, pero poco a poco, a medida que trabajan juntos, empiezan a sentir una atracción irresistible. La receta de la vida promete ser una serie divertida, fresca y llena de momentos adorables. Además, la gastronomía juega un papel muy importante en la trama, así que prepárense para ver platos deliciosos que les abrirán el apetito. La serie promete mostrar la vibrante cultura culinaria de Estambul, destacando tanto los platos tradicionales como las creaciones innovadoras de la protagonista. Los productores han consultado con chefs reconocidos para asegurar la autenticidad y el atractivo visual de las escenas de cocina. Se espera que la serie genere un impacto positivo en el turismo gastronómico de Estambul, atrayendo a visitantes interesados en descubrir los sabores de la ciudad. La química entre los protagonistas, según los primeros adelantos, es innegable y promete generar momentos cómicos y románticos que cautivarán al público. La serie también explorará temas como la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Y para los amantes de las series de época, tengo una joya que les va a encantar. Se llama Harem Gulu, o La rosa del harem. Esta serie nos transporta al siglo XVI, al corazón del Imperio Otomano, y nos cuenta la historia de Aysé, una joven esclava que llega al harén del sultán Suleimán. Aysé, con su belleza y su inteligencia, pronto se convierte en una de las favoritas del sultán, lo que despierta la envidia y la rivalidad de las otras mujeres del harén. La rosa del harem promete ser una serie visualmente impresionante con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una ambientación histórica muy cuidada. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la supervivencia en un mundo lleno de intrigas y traiciones. Si les gustan las series como Magnificent Century o Mutese MYZYL, esta es una opción que no se pueden perder. La producción ha contratado a historiadores y expertos en la cultura otomana para asegurar la fidelidad histórica de la serie. Se han recreado con meticulosidad los palacios, jardines y vestuarios de la época, ofreciendo una experiencia visualmente impactante. La serie promete mostrar la complejidad de la vida en el harén, explorando las relaciones entre las mujeres, sus ambiciones y sus estrategias para sobrevivir en un entorno hostil. La actriz que interpreta a Aysé, una joven promesa del cine turco, ha recibido elogios por su talento y su capacidad para transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Se espera que La rosa del harem genere un debate sobre el papel de la mujer en la sociedad otomana y las dinámicas de poder en la corte imperial. Estas son solo algunas de las series turcas que prometen conquistarnos en 2025. La verdad es que la oferta es muy variada y hay para todos los gustos. Lo que tienen en común todas estas producciones es la calidad de sus guiones, la dirección impecable y las actuaciones convincentes de sus elencos. Además, las series turcas suelen abordar temas universales que resuenan con el público de todo el mundo, como el amor, la familia, la amistad, la superación personal y la lucha por la justicia. La televisión turca, con su ambición narrativa y su despliegue de producción, se ha convertido en un referente global. Las series turcas no solo entretienen, sino que también ofrecen una ventana a la cultura, las tradiciones y los valores de Turquía. La creciente popularidad de las series turcas en todo el mundo ha generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento, abriendo nuevas oportunidades para actores, directores y productores turcos. Y hablando de elencos, es importante destacar el talento de los actores y actrices turcos. Muchos de ellos se han convertido en verdaderas estrellas internacionales, gracias a su carisma, su profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones. Actores como Burak Özçivit, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir, entre muchos otros, han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Estos actores no solo son talentosos, sino que también son embajadores de la cultura turca, promoviendo la belleza y la diversidad de su país. La popularidad de las series turcas ha impulsado el aprendizaje del idioma turco en todo el mundo, ya que muchos fans desean ver las series en su idioma original.
Las series turcas también han generado un impacto positivo en la economía turca, impulsando el turismo y las exportaciones de productos relacionados con la cultura turca. Ahora, quiero saber ustedes qué opinan de estas series. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias para el 2025? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció, sin spoilers, por supuesto. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender sus gustos y preferencias. También me gusta saber qué temas les interesan y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Así que no duden en compartir sus ideas y sugerencias conmigo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que prometen enamorarnos en 2025. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas producciones que Turquía tiene para ofrecernos. Así que estén atentos porque seguro que habrá muchas más sorpresas. La televisión turca está en constante evolución, buscando nuevas formas de sorprender y emocionar al público. Las series turcas son un reflejo de la sociedad turca, con sus desafíos, sus aspiraciones y sus sueños. En resumen, hoy hablamos de Amor Púrpura, un drama romántico que nos transporta a un pueblo costero, Juegos de sombras, un thriller psicológico lleno de misterio e intriga, La receta de la vida, una comedia romántica deliciosa y divertida, y La rosa del harem, una serie de época que nos sumerge en el mundo del Imperio Otomano. Todas ellas, series que prometen emociones fuertes, historias atrapantes y personajes inolvidables. Estas series representan la diversidad y la riqueza de la televisión turca, ofreciendo opciones para todos los gustos. Estoy segura de que alguna de estas series los conquistará y los hará enamorarse aún más de la cultura turca. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que disfrutar. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión por el mundo de las series. Compartir mis conocimientos y mi entusiasmo por las series es algo que me llena de alegría. Espero que este vídeo les haya inspirado a explorar nuevas series turcas y a descubrir todo lo que la televisión turca tiene para ofrecer. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo, que me cuenten qué les parecieron estas series, si tienen alguna recomendación o simplemente para saludar. Me encanta leerlos. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas novedades y reseñas. Su apoyo es fundamental para mí, ya que me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir buscando las mejores series y a compartir mis opiniones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las mejores series. Hasta la próxima.